Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer episodio del podcast de nuestra segunda temporada, presentado por Voz Trabajadora. El día de hoy nos encontramos con Soy magistrado en retiro, Reinaldo Manuel Reyes Rosas. Reinaldo. Si le parece, vamos a hacerle unas pequeñas preguntas en relación a la reforma que estamos ya a unos días de concretar, una reforma muy extraordinaria, nada ordinaria en este proceso. Entonces, si le parece, podemos pasar con ciertas preguntas. ¿Le parece? Claro que sí. Bueno, principalmente la primera pregunta es, ¿cuáles son las principales razones por las que usted se opone a las elecciones judiciales? Bien, la historia de nuestro país, la historia de la justicia en nuestro país y en el mundo no tiene como sustento fundamental la elección popular de jueces, magistrados y ministros. La actividad jurisdiccional no es una actividad propiamente populista. Servimos a la democracia, damos legitimidad a la democracia, pero no somos entes de elección popular. La oposición de un servidor surgió desde el 5 de febrero, en que el anterior presidente propone el 5 de febrero de 2024, presenta una nefasta, ridícula reforma constitucional. Estos son calificativos no insultantes, son descriptivos de lo que es y de lo que fue. Se gestó durante exactamente 9 meses, porque el 5 de noviembre fue cuando finalmente dio la estocada final, la dio el ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán con su voto en favor de la improcedencia de una acción que impidió que se analizara el fondo del asunto. En esos 9 meses, un servidor me opuse a la reforma. De hecho, fui el primer magistrado que presentó la primera demanda en contra de la reforma judicial. Eh, Todo esto deriva precisamente de la incomprensión de lo que es la administración de justicia. Usted habla de un término de populismo. En relación a eso, ¿considera que este modelo de reforma judicial y de democratización de la justicia en México ha fracasado? El sistema de justicia penal del que yo provengo era perfectible. Era perfectible como son perfectibles todas las instituciones, comenzando por el Ejecutivo o la Ejecutivo Federal, la Presidenta de la República, los cámaras de senadores y la Cámara de Diputados. Fundamentalmente, yo no voy a hablar de la sobrerepresentación, pero sí de una sobrepoblación en ambos congresos. Ameritaba reformas. Tenemos el chapulineo de los llamados políticos, saltan de un partido a otro, faltando al respeto a la ciudadanía, viajan en helicópteros, gastos excesivos, nepotismo en grado superlativo, porque curiosamente acusaban al Poder Judicial de una de las justificaciones de la reforma judicial era el nepotismo, y el Poder Judicial fue el único poder que tomó cartas en el asunto precisamente para, para controlar esta figura del nepotismo, que en ciertos aspectos es una especie eh, de una actividad, se me fue ahorita la palabra, pero que en el cual los jueces y magistrados, pues de alguna manera privilegiábamos a aquellos que eran hijos, parientes de jueces y magistrados, no por ser parientes, no, sino porque eran igual de talentosos de la gente del rango del que provenían. Se produjo una especie, perdón, se me olvidó ahorita la palabra, pero ahorita la recuerdo, ahorita la planteo. Eh, en su opinión, ¿cree que la ciudadanía está preparada para una elección tan importante
en cuanto a responsabilidades, porque entendemos que pues, básicamente es de las más importantes, ¿no? O sea, Claro, la administración de justicia es muy importante, pero es un tema del cual todo el mundo habla y es un tema poco comprensible por la estructura jurídica de nuestro país. Hay jueces que resuelven problemas entre pares. Un matrimonio se divorcia, vamos con un juez civil. Si le quitan una propiedad, vamos con un juez civil para ejercer la acción reivindicatoria. Si tiene usted problemas con un patrón que lo despidió, vamos a una junta donde hay juzgadores. En fin, si es usted objeto de un delito, usted sería la víctima y habría un imputado. Los jueces constitucionales no resolvemos problemas entre pares. Velamos por la observancia y respeto de los derechos humanos que los viola una autoridad. Y ese es el punto central, porque cuando bueno, siempre lo hemos hecho, pero empezamos a detener los actos autoritarios del entonces presidente de la República, de la entonces Cámara de Diputados, de la entonces Cámara de Senadores, pues esto no les gustó. No les gustó porque viene un principio autoritario de imponer sus decisiones. Y nosotros, los jueces constitucionales, deteníamos, nulificábamos esos actos, abanderados con un plan de gobierno, con ciertas virtudes demagógicas, populoides, porque pasaban sobre la Constitución. De ahí la frase que decía, no me vengan con que la ley es la ley. Y claro, en ese país y en cualquier país del mundo, aquel que presuma ser Estado de Derecho, que lo rija, la ley siempre será la ley. dígame, la justicia debe ser democrática, pero no popular. La justicia no es democrática. Ok. Dejemos esa cuestión. No está sujeta al voto. eh, a ver, la justicia implica el choque de intelectos. La Corte está integrada por 11 ministros, próximamente por 9, pero implica un cuerpo colegiado en el que la paridad no preestablecida, sino el conjunto colegiado decide por mayoría de votos. Esto no es que sea un sesgo democrático en el sentido que conocemos, es la conjunción de ideas. ¿Por qué? Porque puede existir unanimidad, pero toda democracia da la idea de choque, de debate, de discusión. Utilizaríamos una metáfora cual choque de espadas que produce una luz. Eso es el debate que se da en el seno de un tribunal, en el seno de la Suprema Corte de Justicia, en el seno de los tribunales colegiados. Puede ser por unanimidad, puede ser por mayoría, pero es la forma en que se produce derecho. Pero el sesgo, cuando usted me habla de la justicia democrática, no me gusta esa expresión. La elección que va a producir el próximo 1 de junio, si es que prospera, porque per se es una aberración, eso no es justicia democrática. Esta es una estupidez institucionalizada. No se eligen los cardiólogos, no se elige un gastroenterólogo, no se elige un neurólogo por votación popular. Si usted me dice que la ciudadanía está o no enterada, por ejemplo, en mi caso, yo no sé nada de cardiología. Yo no podría abordar esos temas. Y yo diría, soy un desconocedor de la materia y que se me pusieran a un cardiólogo para que dirigiera
a través del voto popular, de entrada per se, yo sabría que estoy incurriendo, si me uno a esa corriente, a una estupidez que estaría institucionalizada. Claro, ¿este procedimiento para usted beneficia a un sentimiento común de justicia o cree que va a tener efectos adversos? ¿Y cuál es su preocupación directa? Precisamente eso, la falta de comprensión, porque el sentimiento adverso de justicia, cuando hablamos en esa expresión general, yo sí quisiera separar. La gran inconformidad de la población es contra la policía, ¿eh? Es contra los fiscales. Y la policía no es un juez. El fiscal no es juez. Claro. El primer contacto que tiene la ciudadanía es con el policía corrupto, con el fiscal corrupto. Y lo vemos, titulares de toda una fiscalía federal utiliza todos sus recursos para resolver sus problemas personales. ¿Para qué? Para meter a la cárcel a familiares porque bajo su parecer habían cometido delitos, pero no son asuntos de interés nacional, ¿eh? Para eso están los ministerios públicos para resolver esos temas. Pero cuando un titular de una fiscalía utiliza todo el poder, como simplemente acabamos de ver con un presidente del Senado que utilizando todo su poder obliga a un ciudadano a ofrecer disculpas a un rey. Eso es aberrante. No voy a hablar yo lo dije en otros foros, yo no voy a hablar del derecho del insulto, yo no voy a hablar de la libertad de expresión. Yo estoy hablando de un sujeto nefasto que utiliza todo, toda, toda la arquitectura y el poder que tiene a su alcance para someter, obligar y ante el pueblo de México decirles, ¿ya vieron? Yo tengo ese poder y me han ofrecido disculpas porque soy inmaculado. El proceso anterior, todavía que está vigente, de justicia, comentó al principio, era perfeccionable. ¿Cuál hubiera sido su propuesta para perfeccionar este proceso? Yo creo que el juicio de amparo. El punto fundamental del juicio de amparo, el juicio de amparo es una institución netamente mexicana y yo una parte, ¿es usted abogado? Sí, Bueno, la jurisprudencia es fuente de derecho, así es. sabemos. Pero curiosamente, si usted lee la ley de amparo, la jurisprudencia obliga a todos, pero a todos los jueces, a todo órgano jurisdiccional. No obliga al policía, no obliga al Ministerio Público, ¿sí? Y entonces el Ministerio Público no conoce las reglas jurisprudenciales y la Corte y los tribunales colegiados han emitido cientos de tesis de cuándo una detención es legal o cuándo una detención es ilegal. ¿Y qué pasa en la vida real? Los policías no saben esas reglas, porque como no les obliga la jurisprudencia, ni siquiera la leen, ni siquiera la conocen y siguen atropellando los derechos humanos en temas fundamentales como es la captura de un imputado. Yo creo que es del punto delicado. ¿Por qué? Porque hacían lo que se les pegaba la gana, lo hacían a su leal saber y entender, y cuando el asunto llegaba a los jueces que sí estábamos obligados a acatar la jurisprudencia, ¿qué hacíamos? Los teníamos que poner en libertad. Alguna vez me preguntaron, es que los jueces de la puerta manejan una puerta giratoria. Mi respuesta es decirles, qué bueno que en este país haya puertas giratorias, porque si a usted lo detienen en forma ilegal, independientemente de que haya cometido un delito, usted tiene derechos. Y si llega con un juez en el cual entra como imputado y en el trasfondo usted es inocente, qué bueno que esa puerta de giros y salga usted a la calle, porque ese es el Estado de Derecho. Usted tiene una presunción, como todo ciudadano, tiene una presunción que se llama presunción de inocencia. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución. Cuando
Cuando la presidenta de la República, cuando los altos funcionarios dicen, es que los jueces liberan delincuentes. Momento, liberamos a personas imputadas. Un delincuente es delincuente con ese calificativo peyorativo y no jurídico, tiene ese calificativo de delincuente hasta cuando se dicta sentencia. Mientras tanto, es una persona imputada que no podemos violarle su inocencia, que se presume, no el juez, la Constitución. La Constitución lo dice expresamente. ¿Eso lo ignoran? Para eso estamos los jueces. Nos contratan por buenos, no por infalibles. Podemos fallar, desde luego, como ellos han fallado enormemente. Yo no viajo en helicópteros, ¿eh? ¿Está preocupado? Estoy muy enojado, muy dolido, muy enojado y me duele mi patria. ¿Fue un capricho? Claro que sí. Fue más que un capricho, fue una estupidez, un acto demagógico. Ni usted ni la patria se merece eso. ¿Qué va a pasar cuando en septiembre entre una persona que no tenga la experiencia necesaria para formular sentencias? Pero se va a repercutir y se va a ver en la sociedad. Necesitamos ahora buenos abogados que desde la trinchera del litigio hagan valer sus derechos frente a las decisiones absurdas, no de pueblo, de vulgo, para decidir. Alguna vez yo, vaya, tener a una persona en el más alto tribunal de justicia del país que se abandere de ser ministro o ministra del pueblo, me parece un acto ridículo, un acto ofensivo, me parece vergonzoso, me parece insultante a la sociedad, como aquel que dice que está más preparado o igual de preparado que un chicharrón y es académico de la universidad. Me preocupa que nuestra alma mater, nuestra máxima casa de estudios, dé cabida a personajes de esa índole, donde levantan esa bandera, esa retórica, ese argumento vulgar, corriente, incongruente con la estatura de un académico, y que sepamos que está en la universidad, que la universidad albergue a ese tipo de personajes como aquellos que hablan del amparo y nos daban clases el año pasado. Es que el artículo 61 dice que el amparo no procede contra reformas constitucionales. Dijo una verdad absoluta, pero cuando la dijo, todavía existían las adiciones o reformas, y esos eran los amparos. Le faltó ese pequeño detalle y maestro de posgrado. ¿Sí? Bueno, entendiendo todo esto, pues ya no podemos hacer nada en relación a esta reforma lamentable. No sé si tendré algún comentario final que decirle, algo que decirle ahí a las personas que nos están viendo en relación a cómo dirigir su voto, cómo dirigir estas elecciones. Mire, yo hago ejercicio de mi libertad de expresión. Claro. Soy muy respetuoso de la individualidad, de su manera de pensar, de reflexionar. Respondo en la medida de sus preguntas. Creo que mi reflexión es de que necesitamos un país instruido, aparte de educado, instruido, que sepa y conozca cuáles son sus instituciones. Yo únicamente levanto mi voz, mi protesta, no soy orientador del voto, no soy orientador de nada, porque usted tiene el derecho y la libertad de hacer y actuar bajo sus principios, su conciencia y su intelecto. Simplemente respondí en proporción a su pregunta, yo no voy a votar y lo haré por un acto de coherencia y de congruencia, que son cosas que se parecen pero no es lo mismo. Yo no voy a votar. Sería yo un cómplice y sería un hombre incoherente porque en el 2024 me opuse, luché y seguiré luchando
por lo que yo pienso que son mis convicciones. Eso sí, sigo mirando a mis pares, a mi hijo, a la gente que conoce de frente. Conmigo no hubo actos de corrupción de ninguna índole. Por eso estamos en ello. Usted, el día próximo 1 de junio, haga usted, haga ejercer el derecho que a usted le corresponde. Si usted me pregunta a mí, yo no votaré. Yo no votaré. Sería cómplice de lo que califico y repruebo como un acto demagógico, como una dictadura disfrazada de democracia. Y yo no me disfrazo de demócrata. Yo trataré de serlo. Gracias. Bueno, pues le queremos agradecer. Muchísimas gracias al Muchas espacio. gracias. Esta plática estuvo súper interesante porque conocemos ya otro lado de la moneda, no solo lo que hemos estado viendo estos días en relación a las candidaturas, como lo Ujú. estamos manejando. Entonces, muchísimas gracias. Le agradecemos su tiempo y muchísimas gracias a ustedes por vernos. Ya conocen la postura del ex magistrado. Magistrado en retiro. En retiro, sí. Sí, no es magistrado. Yo sí lo defiendo porque ex es aquel que renuncié. Yo no renuncié. Yo me retiré, acudí a la figura de jubilación anticipada Ujú. y seré magistrado hasta los últimos días de mi vida, después de 37 años, 10 días de servicio. Nada más. Magistrado en retiro, entonces. Así es. Muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias nuevamente. Muy amable de su parte. Muchas Gracias. gracias a todos.